Ips, al final del video te explico qué es lo nuevo de Wayfood, así que sobre todo no te vayas, ¿de acuerdo? El video de hoy fue escrito por Guillaume. Si tienes veintitantos años, o sea, naciste en el 2000 o después, solo has conocido la era completamente digital. No me refiero necesariamente a consolas como el PS3 que tiene tu edad, ¿eh? No, cosas más simples como escuchar música o hacer una llamada, pues para ti es solo tocar una pantalla. De la misma manera, ver una película es Netflix, y antes de eso, tal vez The Pirate Bay. Siempre digital. Se han perdido el placer de ciertos descubrimientos, como desmontar la tapa de una videograbadora para observar la mecánica que manipula la cinta de video. Si eres un poco mayor, viviste la transición entre lo analógico y lo digital, como por ejemplo la llegada del formato MP3 hace 35 años. Seguramente de niño viste antiguos reproductores de casetes, o peor aún, encontraste un viejo tocadiscos en el fondo de una caja guardada por tus padres. Tienes más de 40 años, entonces creciste en lo analógico de los años 80, la televisión por antena, los VHS, los vinilos, los rollos fotográficos, las máquinas de pinball, los teléfonos con cable, los contestadores de cinta o los mapas de carreteras, entre otras cosas. ¿Pero qué era la tecnología hace 50 o 70 años? Con nuestra perspectiva actual, sobre todo si eres joven, era la prehistoria. Ni siquiera había programadores en las lavadoras, que además eran manuales. En esa época, los planos industriales se hacían a mano, se usaban máquinas de escribir con cinta, incluso los despertadores eran automáticos. Si quieres presumir de tu inmensa fortuna en 1954, cómprate el televisor a color CT100. Una magnífica pantalla de 15 pulgadas que apenas pesa 80 kilos y que cuesta solamente un año de salario. En general, a finales de los años 50, imagina un mundo sin tecnología digital. Sin informática, sin GPS, sin internet. Estás embarazada, sin ultrasonido. En apuros, sin smartphone. Nada electrónico, ni siquiera una simple calculadora. Los cálculos complejos se hacían con papel y lápiz, o con calculadoras mecánicas que ocupaban salas enteras. Nada programable, nada automático, ni siquiera los relojes. Sin embargo, fue en este mundo donde casi todo era mecánico, donde el hombre decidió ir a la luna. En 1945, las dos grandes potencias que aún quedan en pie están listas para repartirse el mundo. Bueno, no para repartírselo. Porque cada una lo quiere solo para sí misma. Así comienza una carrera armamentista para lanzar cosas explosivas lo más lejos posible y aniquilar al adversario sin moverse de su sillón. Para eso, ambos bandos recuperan el concepto de cohete balístico y su aplicación reciente por parte del bigotón. ¿El misil V2? Cabe señalar que técnicamente el B2 era genial y no tan genial. Genial porque inaugura bastantes técnicas nuevas, ya sea para los propelentes o los sistemas de separación. Y no tan genial porque, con su precisión de 7 a 17 kilómetros militarmente, no servía de mucho. De todos modos, es el punto de partida de lo que se convertiría en los misiles intercontinentales. Misiles que, a su vez, servirán de base para los lanzadores espaciales. Veamos qué pasa en Estados Unidos. Cuando deciden enviar cosas al espacio, ¿qué tienen disponible? En los años 50 el tío Sam logra hacer lanzadores con un alcance superior a 3.000 kilómetros. Entonces eso es genial para bombardear a los comunistas, pero es sobredimensionado para alcanzar la órbita terrestre. Así que son los misiles Redstone, con un alcance de menos de 300 kilómetros, los que se usarán para los primeros satélites Explorer. Suponiendo que la Tierra es redonda, por supuesto. Para saber cómo se calculaban las trayectorias a mano, tienes mi excelente, súper bien escrita y genial video justo ahí. Y aclaro que eso lo escribió Guillaume. Bueno, pero lo que nos interesa en este episodio no son las inserciones en órbita, sino la exploración lunar y más específicamente, algunos de los problemas técnicos que se encontraron. Por ejemplo, ¿cómo harían ustedes para activar un mecanismo en un momento preciso del vuelo, sin telemetría, control remoto, ni computadora de a bordo para orientar los paneles solares hacia el Sol y la antena hacia la Tierra, sin conocer la inclinación de su sonda, ni recibir ningún tipo de retroalimentación del aparato para tomar fotos, sin estar ahí, digitalizarlas y transmitirlas sin informática? No se compliquen, vamos a ver eso juntos. Entonces, comencemos con la secuenciación de las misiones.
En un lanzamiento espacial hay muchísimos pasos que deben ocurrir en un orden preciso, pero sobre todo con tiempos y duraciones muy precisos. Estamos hablando de tiempos de encendido y potencia de propulsión o de la activación de la separación de etapas. ¿Cómo hacer para desplegar los paneles solares una vez que la sonda ha sido expulsada por el lanzador y no demasiado pronto ni demasiado tarde? En una nave moderna tenemos sensores, cámaras de vuelo, instrumentos de medición que confirman cada etapa, envían datos a la computadora de a bordo, que analiza sus parámetros y ajusta el control de vuelo en cada segundo de la misión. Pero no en los años 50. No hay sensores de ese tipo. Lo que hace las veces de computadora de vuelo es rudimentario o incluso inexistente y ningún programa se ajusta a las condiciones de la misión. Aparte de algunas indicaciones de radar y una telemetría rudimentaria, los ingenieros están prácticamente ciegos ante lo que le sucede a la sonda y tienen muy pocos medios para actuar sobre ella. Sin embargo, tienen sus cálculos. Saben a qué altitud y velocidad deben estar el cohete y la sonda en cada momento del vuelo. Entonces, para activar los diferentes procesos en el momento correcto, solo hay que calcular los tiempos y luego agregar un simple temporizador. Un empuje debe durar 45 segundos para alcanzar cierta velocidad. Ok. Se instala un temporizador que corta el suministro de ergol después de 45 segundos. Lo mismo para el despliegue de los paneles solares y una multitud de otros eventos. Entonces, por supuesto, está lejos de ser una solución perfecta. Todos los pasos se encadenan mecánicamente sin verificación, suponiendo que los anteriores se hayan realizado correctamente. De hecho, eso fue lo que hizo que la sonda Ranger 3 fracasara. La orden programada para detener los motores del lanzador no funciona. Por lo tanto, el empuje se mantiene hasta que se agota el combustible en lugar de detenerse en el momento previsto. La sonda toma demasiada velocidad, la trayectoria ya no es correcta y Ranger llega a su posición 14 horas demasiado temprano. Entonces, bueno, la Luna todavía no está ahí y la nave sigue en su trayectoria y debe seguir en órbita heliocéntrica hasta hoy en día. Ok, entonces eso ya está hecho. En su sonda, usted sabe cómo activar cualquier mecanismo en cualquier momento. Ahora, hay que alinear los paneles fotovoltaicos hacia el Sol y que la antena de transmisión apunte hacia la Tierra. Y para hacerlo más difícil, su sonda es de una sola pieza. Entienda que ninguno de estos elementos se puede orientar. Es toda la sonda y todos sus componentes los que se mueven juntos con cada corrección. Así que los ingenieros procedieron por etapas. Después de la separación del lanzador, la sonda Ranger primero se estabiliza con sus giroscopios y luego busca el Sol para garantizar su alimentación eléctrica. Eso es fácil. El despliegue de los paneles solares es gestionado por el temporizador. Luego hacemos girar la sonda lentamente sobre sí misma. En cuanto alcanzamos cierto umbral de producción de energía, significa que los paneles están bien orientados. Eso se controla midiendo tensiones eléctricas acopladas a relevadores para controlar los chorros de gas. Estamos hablando de electromecánica muy simple en su funcionamiento y que se maneja sin intervención externa. Una vez asegurada la energía, hay que alinearse con la Tierra. Y ahí es donde se complica. ¿Cómo hacer para que la sonda se oriente sola? Ya vimos que no hay computadora, ni sensores digitales y mucho menos análisis de imagen. Sin embargo, es vital mantener la antena precisamente apuntada hacia la Tierra y corregir la orientación sin demora ni intervención de los operadores en tierra. Lógico. Si se pierde la señal de radio, los operadores ya no podrían dar instrucciones para realinear la sonda. Así que los ingenieros del JPL hacen de nuevo lo que mejor saben hacer, usar la física. No hace falta análisis de imágenes ni cálculos de trigonometría. Solo un guiado basado en un sistema de baja tecnología inventado en 1878 por definición, rudimentario, pero aún así muy eficaz. El espacio está vacío. No emite ni refleja radiación infrarroja. Así que es frío. Sí, a 170 grados bajo cero se puede decir que hace un poco de frío. Perdida en esta inmensidad, la Tierra en comparación es muy cálida. Calcula un promedio de alrededor de 27 grados. En estas condiciones y para un sensor térmico es imposible no detectarla. Pero lo repito, estamos hablando de un sensor. No vayan a imaginarse una imagen como la de las cámaras infrarrojas de hoy en día. No hay ninguna foto ni imagen visual en este proceso. Aquí estamos hablando de volómetros o termistores infrarrojos. Entonces, básicamente así como un panel fotovoltaico transforma la luz en electricidad, un volómetro va a reaccionar a la radiación infrarroja. Mientras más radiación recibe, más se calienta y más cambia su resistencia eléctrica.
Es lento, no es muy preciso, pero es increíblemente robusto y, sobre todo, bueno, funciona sin cálculos ni energía. Concretamente, aquí está la solución elegida. El detector infrarrojo se coloca al fondo de un tubo para definir un campo de visión de apenas unos cuantos grados. En el otro extremo se coloca una lente de germanio, un metaloide transparente al infrarrojo pero opaco a la luz visible que solo deja pasar el calor de la Tierra. Y eso es todo. Si el sensor no ve la Tierra, no pasa nada. Pero mientras más la Tierra ocupe el campo de visión del sensor, más calor recibirá y más aumentará su resistencia eléctrica. Así que sabemos si la Tierra está en el eje o no, pero ahí está el problema. Si la señal se debilita, no puedes saber hacia dónde gira la sonda. El sensor solo reacciona a la cantidad de infrarrojo recibido y no sabe nada más. Entonces, cuando la sonda pierda su alineación, ¿cómo saber si hay que corregirla hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? Pues es simple, no tienes idea. Bueno, al menos con un solo detector, porque con 4 se vuelve muy sencillo. Colócalos alrededor del eje que apunta hacia la Tierra y el problema está resuelto. Uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda y uno a la derecha. Solo queda vigilar que todos envíen la misma señal para estar en la trayectoria óptima. Si una de las señales cambia, solo hay que corregir. Si el sensor de la izquierda recibe más infrarrojo que el de la derecha, significa que la Tierra está demasiado a la izquierda. No es necesario calcular, el sistema compara los voltajes y activa un micropropulsor de gas que hará girar la sonda. Nada de informática, solo comparadores de umbral, analógico y autónomo. Obviamente, si corregimos constantemente, la sonda corre el riesgo de empezar a oscilar, de ganar cada vez más inercia y volverse incontrolable. Por eso los ingenieros añaden una zona muerta. Mientras el error angular se mantenga dentro de cierta tolerancia, no hacemos nada. En cuanto se sobrepasa, se corrige ligeramente. El resultado es un apuntamiento estable, pero no ultra preciso, del orden de medio a 1 grado. Hoy en día, eso sería catastrófico, sobre todo con una misión tripulada, pero en el 62 era más que suficiente para orientar una antena de radio. Por supuesto, este sistema tiene sus límites, en particular porque no distingue entre las diferentes fuentes de calor. De hecho, ese es uno de los factores que limitan las ventanas de lanzamiento posibles, para evitar que el Sol esté demasiado cerca del campo de visión de los sensores. También sigue siendo un sistema de guiado temporal, porque al alejarse de la Tierra, la cantidad de infrarrojo se vuelve demasiado baja para que los sensores reaccionen. Por lo tanto, la adquisición y el alineamiento con nuestro planeta deben realizarse y estabilizarse lo antes posible en la misión. Entonces, explicado así, puede parecerles sencillo y técnicamente lo es. Aunque las primeras sondas Ranger estaban al límite de lo que la tecnología de la época permitía. El vuelo dependía de sensores analógicos, de giroscopios y válvulas mecánicas, de temporizadores y de gas a presión. Bastaba con que uno solo de estos elementos se comportara un poco diferente de lo previsto para que todo el equilibrio se viniera abajo. De hecho, hubo que esperar hasta el Ranger 7 para que una misión se completara con éxito. Para el Ranger 1 y 2 fueron los cohetes lanzadores los que fallaron. El Ranger 3 falla debido al sistema de temporización. La sonda se estrella en la Luna, pero tan muerta como Ian solo en su sofá después de un sábado por la noche en el Macumba. Sin datos, sin fotos, solo un fracaso de la misión. Ranger 4 falla por culpa del sistema infrarrojo del que acabamos de hablar. Mal calibrado, demasiadas correcciones y demasiado frecuentes. De ahí es de donde los ingenieros van a ajustar la zona muerta de detección para evitar trayectorias demasiado inestables. Entonces, entre cada misión, la NASA mejora, optimiza, revisa sus sistemas, añade redundancias, realiza pruebas en tierra más exhaustivas para que finalmente las misiones Ranger 7 a 9 sean un éxito y proporcionen miles de imágenes de una calidad increíble para la época. Pero justamente sobre las fotos. ¿Cómo le hace la NASA para recibirlas? En la Tierra era fácil. Tomabas tus fotos y luego llevabas el rollo a revelar a la tienda de la esquina. Con los primeros satélites espías también. Una vez tomadas las fotos, una cápsula con los negativos era soltada y recuperada en tierra para ser revelada. Pero para una sonda a 300.000 kilómetros de la Tierra queda demasiado lejos como para recuperarla. Entonces enviamos directamente el laboratorio de revelado. Estamos a principios de los años 60, no hay cámaras digitales, no hay computadoras a bordo. Y como lo pregunta con un poco de sarcasmo el bot, demasiado listo que Lioliosi, 1927, ¿cómo crear un archivo JPEG en lenguaje? ¿COBOL? Te atrapé ahí, Y bueno, ahí también los ingenieros, a diferencia de otros, usaron la cabeza.
y un poco de electrónica y mecánica también. En esa época, ya hacía algunas décadas que sabíamos transmitir información a distancia. Eso dio lugar a aplicaciones prácticas de las que quizá ya hayas oído hablar, como la radiodifusión o la televisión. Pero ya escucho a los especialistas en investigación espacial en su baño que saben que la Luna no existe, decirnos, pues solo tenían que tomar una cámara de televisión, pegarla en la sonda y listo, ya tienen imágenes. Si no lo hicieron es porque no podían falsificar el video tan fácilmente como las fotos. Entonces, permítanme plantear algunas objeciones respecto a esa solución. Las cámaras de televisión de esa época eran así. En el 60 no hablamos de sensores CMOS ni de tarjetas SD. Estamos tratando con un tubo electrónico. Es algo voluminoso, frágil, que se calienta y que necesita una electrónica de lectura continua. Este equipo pesa más de 100 kilos. Entonces, incluso quitando la base y 2 o 3 cosas alrededor, todavía quedan casi 70 kilos de equipo, para cientos de watts de consumo, más una unidad de control separada conectada por un cable tan grueso como la muñeca. Por supuesto, también había sistemas móviles para transmisiones en vivo en exteriores, más pequeños. Bueno, más pequeños, pero que de todas formas necesitaban un generador para funcionar y un camión repetidor para enviar la señal a la sala de control principal. El otro punto es que una cámara produce un flujo continuo. Incluso en blanco y negro y en baja definición, estamos hablando de cientos de miles de píxeles por segundo. Solo que en esa época, las sondas espaciales transmiten a velocidades muy bajas, a veces solo unos cuantos kilobits por segundo. Y eso cuando todo va bien. Para el programa Ranger no hay memoria a bordo, no hay cinta magnética, no hay almacenamiento para hacer un buffer mientras se envían los datos. Todo lo que se capta debe transmitirse en tiempo real o se pierde. Por lo tanto, es técnicamente imposible enviar una transmisión de video. Y por último, todo este equipo está diseñado para funcionar en la Tierra, no en el vacío del espacio. Así que desarrollar dispositivos especialmente para una misión importante y espectacular como caminar en la Luna, ahí sí, vale la pena. Aunque cueste caro y tome tiempo. Pero por ahora necesitamos equipo para misiones que sirven para probar equipos, validar técnicas, que no deben ser caras y que sabemos que tienen muchas probabilidades de fracasar. Así que lo hacemos lo más sencillo posible, tomamos fotos y además tendremos una mejor resolución de imagen. Dicho esto, volvemos al problema inicial. Sabemos transmitir información por radio, sabemos tomar fotos. Pero, ¿cómo hacemos para transmitir fotos por radio? Los ingenieros van a ingeniárselas un poco. No van a escanear las fotos impresas en papel, sino los negativos. Van a entender por qué, pero primero una precisión técnica. No pueden usar una película fotográfica negativa sin revelar que ya ha sido expuesta. Primero hay que fijarlo y revelarlo. Para eso se sumerge en 3 baños químicos, luego se enjuaga con agua y se deja secar. En la Tierra no hay problema, incluso pueden hacerlo en casa. En microgravedad, en el vacío espacial, se vuelve un poco más complicado manejar los líquidos, la temperatura y el secado. Así que habrá que adaptarse, y en este caso vamos a ver cómo lo hicieron los rusos. Después de todo, ellos fueron los primeros en tomar fotos de la Luna gracias a las sondas Luna, y eso 5 años antes que los Estados Unidos. Todo comienza en el Instituto de Investigación Científica de Televisión de Leningrado en abril de 1958. El sistema IMIS-A está diseñado para tomar fotos en película, revelarla automáticamente, luego escanearla y enviarla por señal de radio. Para la toma de imágenes, el doble componente óptico de la cámara toma 2 fotos simultáneamente a través de 2 objetivos, uno de 200 y otro de 500, así que los soviéticos tienen tomas amplias y otras más cerradas. Para el revelado, apuestan por compartimentos herméticos adaptando el proceso convencional de los 3 baños y el secado. Así que tenemos negativos utilizables y aquí estamos en el corazón de la operación. ¿Cómo escanear la imagen? En resumen, para leer el negativo primero se necesita luz. Así que tenemos un mini tubo catódico que envía un rayo de luz continua para escanear el negativo línea por línea. Y digo bien un rayo continuo, eso es importante y volveremos a eso después. Detrás del negativo hay una célula fotosensible. Dependiendo del tono del negativo va a recibir más o menos luz y por lo tanto va a producir más o menos electricidad. Esta corriente se amplifica, se convierte en una señal de radio y todo se envía hacia la Tierra. El problema viene del rayo continuo del que les hablaba. Genera datos de manera continua mientras que la sonda necesita tiempo para convertir y transmitir la señal. Por lo tanto, parte de la información generada no puede ser procesada y se pierde.
Si escaneas demasiado rápido, tendrás un muestreo bajo y fotos de mala calidad, lo que dará como resultado un resultado sucio y bastante burdo. Por el contrario, si escaneas lentamente, tendrás un mejor muestreo y por lo tanto una mejor resolución, aunque el modelo siga siendo burdo. La desventaja es que tienes muchos más datos que transmitir, así que al final tomas menos fotos. Así que, con aproximadamente 1000 muestreos por línea, los soviéticos obtenían imágenes de 1000 por 1500 píxeles que tardaban 30 minutos en ser escaneadas. Pero hay un nuevo problema. La sonda escanea una imagen mucho más rápido de lo que puede transmitir los datos. Primero porque la velocidad de transmisión hacia la Tierra es muy baja, solo unos cuantos bits por segundo. Y además, el escaneo y la transmisión, incluso con su baja potencia, todavía consumen demasiado. Por cada hora de transmisión se necesitan 2 horas de pausa para recargar las baterías. Así que enviar una imagen por luna toma casi 8 horas. La recepción en la Tierra se realiza en la base de radio del monte Kashka en Crimea y en la estación de telemetría de Elizovo en la península de Kamchatka. Una vez más, la técnica no es perfecta y las imágenes mucho menos. Es impreciso y las técnicas incipientes causan muchos artefactos en la imagen, que es solo en blanco y negro. Pero, aún así, con medios que hoy en día consideramos rudimentarios, los rusos fueron los primeros en tomar y transmitir de manera automatizada fotos a 300.000 kilómetros de la Tierra sin informática. Paréntesis. Tomar fotos en el espacio también plantea otro problema, el de las radiaciones que pueden impresionar y degradar el negativo antes de que se tomen las fotos, lo que afecta la calidad de las imágenes finales. Por lo tanto, capitalistas y comunistas usaban las mismas películas resistentes a las radiaciones y a las fuertes variaciones de temperatura. Y dije bien, las mismas. Para Luna 3, la URSS utilizó las películas recuperadas de los restos de globos espía estadounidenses que se habían estrellado en su territorio mientras llevaban a cabo sus misiones. Fin del paréntesis. En 1964 es el turno de los estadounidenses. Hubo que esperar hasta el Ranger 7 para tener fotos de la Luna. Sin embargo, el funcionamiento para adquirir las imágenes será diferente. Se pasa de películas fotográficas a tubos Vidicon. Para simplificar, digamos que un Vidicon es un tipo de tubo fotoeléctrico que funciona según los principios de la fotoconductividad. Convierte la energía óptica en energía eléctrica, modificando la resistencia del material según la iluminación del objeto a fotografiar. Y eso no les sirve de mucho. Entonces vamos a detallar eso un poco más. Para el aspecto general y para ayudarles a visualizar, pues ya se veía así. En este sistema, la luz exterior atraviesa la lente de la cámara y luego golpea una primera placa fotosensible. Dependiendo de la luz recibida, esta va a liberar más o menos electrones que serán captados por una segunda placa fotoconductora. La placa fotoconductora es entonces barrida por un haz de electrones con una intensidad constante. En cada punto de la pantalla que golpea, el haz va a añadir su carga eléctrica y así crear una tensión. Luego se retoma el principio del sistema soviético. Esta tensión o señal analógica se amplifica y luego se envía a la Tierra en forma de ondas de radio, donde la imagen será reconstruida línea por línea. Por supuesto, esta innovación ofrece muchas ventajas. Para empezar, ya no hay que manejar líquidos ni realizar manipulaciones complejas. También es mucho más rápido, solo se necesitan unos segundos para capturar, escanear y transmitir una imagen, porque al mismo tiempo también se han logrado avances para obtener velocidades de transmisión más rápidas hacia la Tierra. Por último, es ligero y menos voluminoso. Por lo tanto, se pueden tomar muchas más fotos. La misión soviética había tomado 17 fotos de la Luna. Con Ranger 7 serán 4.300 imágenes gracias a 6 cámaras de gran angular y teleobjetivos. Así, en los años 66 y 67, el programa de orbitadores debe cartografiar con precisión la Luna para preparar las misiones Apolo. Los estadounidenses van a utilizar, naturalmente, un sistema de película fotográfica derivado de los filmes instantáneos de Kodak. La primera gran ventaja es que no hay que manejar baños químicos gracias al uso de un gel reactivo que facilita enormemente el revelado de las películas. El proceso es rápido para hacer fotografía analógica y fue adaptado para obtener no una imagen en papel clásica, sino una impresión en negativo que después será escaneada, como ya vimos. Entonces es más rápido que el sistema soviético, pero sigue siendo mucho más lento que la tecnología Vidicon. La razón de este aparente retroceso, la resolución. En lugar de tomar solo una imagen como con Ranger, las sondas orbitadoras tomaban muchísimas que se superponían ligeramente. Eso es lo que crea ese efecto de banda, a veces muy visible.
De esta manera, la superficie lunar se cartografía con mayor precisión, lo que permite reconstruir una imagen final notablemente más detallada. No tenemos una sola foto de alta resolución, sino una multitud que permite obtener aún más detalles. Paréntesis. Hablando de cosas notables, las ópticas de las cámaras del Ranger 7 eran francesas. Un orgullo francés que le debemos a la empresa Ingenieux, ubicada cerca de Saint-Étienne. Les hablaba antes de las adaptaciones de equipo necesarias para su uso en el espacio, pues aquí, por ejemplo, tuvieron que eliminar el uso de grasa en el mecanismo de los zooms. No por el calor o el frío, sino porque en el vacío espacial podría haber liberado gases y así contaminar los lentes. Las ópticas de Ingenieux también se usarán en las últimas misiones Apolo, tanto en la superficie lunar con los astronautas como a bordo de los módulos de mando, y también en los rovers y los transbordadores espaciales, o incluso a bordo de Skylab. De hecho, los empleados de esa época lo celebraron viendo el alunizaje del Apolo 11 en vivo. Fin del paréntesis. Y así es como, sin computadora de a bordo, con tecnologías aparentemente simples, sin tecnología digital, pero con muchísimos intentos, errores, cálculos, pero sobre todo ingenio, el hombre pudo lograr las primeras fotos lunares gracias a sondas automatizadas. Por supuesto, desde entonces, siempre hemos hecho las cosas mejor, y cada vez con más precisión. Tenemos rovers que han recorrido Marte durante más de 14 años, exploramos el sistema solar, e incluso hemos enviado naves más allá. Siempre suponiendo que la Tierra es redonda y no plana bajo una campana de queso, ¿eh? Y todo eso sobre las mismas bases técnicas de hace 70 años. Seguimos estabilizándonos con giróscopos, corregimos las orientaciones con chorros de gas y nos propulsamos con ergoles. Por supuesto, ahora somos más eficientes, más confiable, más automatizado, pero fundamentalmente son las mismas tecnologías. Y lo más extraordinario es pensar que todo empezó aquí, de un punto en el que están todos los que amas, todos los que conoces, todos de quienes jamás has oído hablar, todos los seres humanos que hayan vivido alguna vez. Un escenario diminuto en la inmensa arena cósmica. Todo parte de ese grano de polvo aislado suspendido en un rayo de sol envuelto en la gran noche cósmica. Disfruten tanto como puedan de cada instante bajo la bóveda celeste, levanten la vista al cielo y sean astronogeek. Hasta la próxima.